Hola jóvenes, en esta nueva sesión o este nuevo video vamos a abordar un nuevo tema que es el de medidas de dispersión, ¿sale? Ya vimos anteriormente las medidas de tendencia central, ahorita vamos a ver este nuevo tema que se llama medidas de dispersión. Y antes de empezar con las fórmulas y con la descripción rápida de qué es cada uno de los conceptos que vamos a abordar ahorita, pues hay que entender la diferencia entre medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central por lo general tienden a darnos una idea general de qué es lo que ocurre con los datos o hacia dónde nos están llevando estos datos. Dicho de otra forma, es como una forma de resumir la información general de los datos, hacia dónde se concentran, cuáles son las medidas principales, por así decirlo. Habíamos visto anteriormente la media, que es una medida de estandarización, o sea, nos da una idea general o estándar de lo que ocurre con el grupo. Es un valor intermedio entre los más bajos y los valores más altos. Teníamos también la moda, que nos decía cuál es el valor que más se repite, o sea, el que más está presente en nuestros conjuntos de datos. Y tenemos la mediana, que nos divide en dos partes de igual tamaño la distribución de datos. Igual habíamos visto dos cuantiles que son similares a la mediana en cuestión de que solamente indican posición y dividen los datos en una misma cantidad o proporción. Pero ahora, pues, ¿qué serán las medidas de dispersión o a qué nos van a hacer referencia? Así como las medidas de tendencia central nos muestran hacia dónde va la información o una idea general de cómo interpretar la información, las medidas de dispersión lo que nos van a indicar es qué tanto varía la información o los datos dentro del mismo conjunto. Vamos a verlo de esta forma. Si supongamos que tenemos una cierta cantidad de datos, ¿sale? Vamos a poner aquí una recta. Obviamente son datos ordenados, por ejemplo, del 1 al 100. Pero supongamos que del número 1 tenemos solamente una repetición, del número 2 tenemos más repetidos, por acá tenemos menos, más datos del 3, a lo mejor por acá tenemos poquitos 70s, a lo mejor acá tenemos muchísimos 90s. Entonces lo que nos va a medir, lo que nos va a indicar las medidas de dispersión es qué tanto están variando nuestros datos, ¿sale? Recordé, y para ello nos vamos a apoyar del mismo concepto que habíamos abordado anteriormente, que es el valor de la media. Recordemos que la media es una medida estándar que nos va a indicar un valor por debajo de los valores máximos, ¿sale? Pero nos va a indicar un valor por arriba de los valores mínimos. Entonces, lo que nos van a indicar estas medidas de dispersión es cómo varían todos los datos, o sea, una medida de la variación de los datos con respecto a nuestra media, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos va a indicar nuestras medidas de dispersión, qué tanto están variando entre sí los datos, dependiendo de cuántos datos tengamos y qué valores tenga como tal cada uno de esos datos, ¿sale? Entonces, esa es la idea general. Entonces, vamos a recapitular por aquí. Ustedes ya investigaron estos conceptos, pero para explicarlos un poco más fácil, por así decirlo, por aquí tenemos algunas fórmulas. La primera medida de dispersión que vamos a manejar es el rango, ¿sale? Que básicamente el rango, para ilustrarlo aquí de manera gráfica, lo que nos va a indicar es en qué espacio nos estamos moviendo, ¿sale? O sea, en qué espacio de números o de valores estamos trabajando, para saber qué tanto es la amplitud general de los datos que estamos ocupando. Entonces, ¿cómo calculamos el rango? Pues solamente cuando son datos sueltos, o sea, no son agrupados, pues es solamente al valor mayor de los datos restarle el valor menor. Y con eso, básicamente lo que vamos a estar encontrando es una especie de distancia, o sea, qué tantos datos o qué tantos números estamos ocupando, cuál es el espacio y los números que estamos ocupando. Por ejemplo, en este caso, si nuestro dato más pequeño es el 1 y nuestro dato más bajo es el 100, pero más alto es el 100, pues el rango va a ser el valor menor que es 100 menos el valor menor que es 1, y esto nos va a dar un rango de 99, que va a ser nuestro espacio ocupado por los datos con los que estamos trabajando, ¿sale? Ahora, si estamos hablando de datos agrupados en una tabla,
pues la fórmula es la siguiente: vamos a tomar el límite superior de la última categoría y le vamos a restar el límite inferior de la primer categoría, ¿sale? Y con eso vamos a obtener una idea similar de lo que es el rango. Nuestro siguiente valor o nuestra siguiente medida de dispersión es la desviación media, ¿sale? Ahora, ¿qué nos va a medir la desviación media? Les comentaba al principio que la dispersión como tal es qué tan separado se encuentra cada uno de los valores, ¿sale?, de nuestro valor de media. Eso es lo que nos va a medir esta parte de la desviación media, ¿sale? O sea, de todos los valores que están presentes, qué tanto están separados de la media. Es decir, supongamos que tenemos varios datos. Vamos a verlo de esta otra forma. Si tenemos, por ejemplo, datos ordenados como tal, por ejemplo, a lo mejor tenemos el dato por aquí 1. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, a lo mejor un número 1. A lo mejor tenemos por acá un número 2. Tenemos otro número 2. Ahora tenemos un número 3. Luego tenemos un número 4. Otro número 4. O sea, nada más es una forma de ilustrar esto, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 6 datos, ¿sale? Tenemos 6 datos. Tenemos un número 1. Vamos a irlo sumando. 1. Tenemos 2 números 2. Tenemos un número 3. Y tenemos 2 números 4. ¿Sale? Ahora, si sumamos estos datos, que tenemos por aquí, sumamos 1 más 2 porque está 2 veces, más 3 más 4 porque igual está 2 veces, tenemos que esto nos da un total de 16 como valor de suma. Si queremos calcular la media de estos datos, ¿sale?, la media de los datos, pues habría que dividir este 16 entre la cantidad de datos que tenemos, que son 6 datos, por lo tanto 16 entre 6 nos da a 2.66. Entonces, ese dato de 2.66, que es la media, vamos a ponerlo con otro color, se encuentra más o menos por aquí, ¿sale? Entonces, observen cómo esta media es un valor que está por arriba de los 3 primeros datos y por debajo de los 3 últimos datos, ¿sale? Es una medida más o menos estandarizadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que cada uno de los datos que tenemos presentes presenta una diferencia o una separación con respecto a esa media, ¿sale? Entonces, lo que nos va a medir la desviación media es, valga la redundancia, un promedio de esas separaciones para saber qué tan dispersos se encuentran nuestros datos con respecto a la media. Entonces, por eso es que aquí cuando hacemos la desviación media, pues la fórmula es la siguiente: vamos a hacer una resta, porque lo que vamos a encontrar es cada una de estas distancias, ¿sale? A la media le vamos a restar el valor de cada uno de los datos. Lo podemos ver, ya sea al dato le restamos la media o la media le restamos el dato. No hay ningún problema, porque aquí la fórmula incluye algo que se llama el valor absoluto, que son estas 2 rayas. ¿Qué nos va a indicar el valor absoluto? Que no importa qué signo nos quede la operación, al final lo vamos a tomar como positivo. Entonces, por eso aquí estamos haciendo una resta a cada valor que tengamos, le restamos la media. Entonces, quiere decir que primero hay que calcular la media de los datos, como lo hicimos en el ejemplo anterior, y hacemos la resta con cada uno de los datos y vamos a hacer una suma de todas esas diferencias que hayamos encontrado. ¿Cuántas veces vamos a o cuántas sumas vamos a hacer? Pues va a depender de cuántos datos tengamos nosotros en nuestro problema, que es el valor de n. Y ya que tengamos la suma de esas diferencias, vamos a dividir ese valor entre la cantidad de datos que tengamos. Ahora, este concepto es muy similar en datos agrupados. La única diferencia es que no vamos a restar como tal a cada uno de los datos, sino que vamos a trabajar con las marcas de clase de cada categoría. Igual previamente debimos haber calculado la media, entonces a cada marca de clase le restamos igual la media,
sacamos el valor absoluto, es decir, solamente el valor en positivo, y ese valor que obtengamos en la categoría la vamos a multiplicar por la frecuencia de la clase o esa frecuencia de esa categoría. Vamos a repetir ese proceso con cada una de las categorías existentes hasta que terminemos con todas las categorías. Sumamos los resultados y vamos a dividir entre el total de datos, ¿sale? No se preocupen, ahorita obviamente esto es un poquito complejo de entender. Ahorita vamos a hacer algunos problemas para ir viendo este caso, ¿sale? Ahora, nuestro siguiente concepto es el concepto de varianza. Es algo muy similar, de hecho, si observan, las fórmulas son muy similares. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que antes de que hagamos la suma de los datos, ¿sale? Igual hacemos nuestra resta de cada dato con su media, con la media de los datos, pero en lugar de convertirlo a positivo por simplemente quitarle el signo, lo que vamos a hacer es que ese valor lo vamos a elevar al cuadrado. Y de ahí vamos a repetir el mismo procedimiento con cada dato que esté presente, y al final vamos a dividir igual entre una cantidad. Solamente que aquí hay que tener la siguiente consideración: hay dos tipos de varianza, ¿sale? Existe una varianza que se llama varianza muestral y otra que es la varianza poblacional. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la varianza muestral la vamos a utilizar cuando no conocemos el valor de toda una población. Recordemos que una población es cuando hablamos de todos los integrantes de un conjunto de datos que tienen la misma característica, pero siempre y cuando conozcamos todos los datos. Mientras que una muestra es solamente una pequeña porción de esa población. Esto lo podemos ver de la siguiente forma, ¿sale? Supongamos que hablamos de la escuela, del Cebeta, ¿sale? Y nuestra población de estudiantes sería la población de todos los estudiantes de cada uno de los grupos. Entonces, si conociéramos ese valor de, por ejemplo, las calificaciones de todos y cada uno de los estudiantes, si es el dato que estamos trabajando, entonces estaríamos hablando de calcular una varianza poblacional. Pero supongamos que no conocemos todos los 1000 y tantos estudiantes, pero tomamos una muestra al azar de solamente 10. Entonces, esa pequeña proporción de 10 o de 100 personas que es parte de toda la población es nuestra muestra. Entonces, aquí va a depender de cómo se nos presente el problema, ¿sale? Entonces, si es solamente una pequeña muestra de toda una población, la diferencia va a radicar en que no vamos a dividir entre todos los datos que tenemos, sino que a la cantidad de datos le vamos a restar 1, y entre ese número es que vamos a dividir. Eso es cuando es una muestra. Cuando es una población, o sea que sí conocemos todos y cada uno de los datos, entonces sí vamos a dividir entre el total completo de los datos. Esa va a ser la única diferencia. Ahora, también otra forma de identificarlo es que cuando hablamos de varianza muestral, y bueno, también para tenerlo presente, el símbolo de la varianza muestral es la letra S elevada al cuadrado. S al cuadrado cuando es muestral. Y cuando es poblacional lo vamos a indicar con la letra griega sigma, minúscula. La letra sigma se escribe como una bolita y luego le sacamos una pequeña saliente de esta forma, ¿sale? Esa es la letra sigma y sería sigma al cuadrada la varianza poblacional, ¿sale? Entonces eso es para tenerlo aquí en consideración. Ahora, cuando hablemos, eso es para datos no agrupados. Cuando estamos hablando con datos agrupados, que sea en una tabla, pues algo similar que la desviación media, solamente que en lugar de trabajar cada dato por separado, vamos a trabajar la marca de clase de cada categoría y al final vamos a multiplicar también por la frecuencia de clase. Aquí siempre en varianza hay que elevar al cuadrado, ¿sale? Y pues los símbolos son los mismos, solamente va a cambiar dependiendo si es una muestra o si es una población. Por lo general, cuando hablamos de datos agrupados, casi siempre hablamos de una población, pero hay que tener cuidado siempre y cuando lo que nos diga el problema, ¿sale? Si, por ejemplo, nos dijera que se llevó a cabo un análisis de todos los integrantes de cierta comunidad o de todos los integrantes de cierto sector o todos los estudiantes de cierta escuela, entonces cuando veamos esa parte de todos o estemos seguros de que englobamos todos los datos, entonces es una población. Cuando solamente es una pequeña fracción o por ejemplo se diga, se tomó una muestra de tantas personas de un total
por ejemplo, de 100 personas de un total de 1000 personas. Entonces, eso es una muestra y estaríamos hablando de varianza muestral, ¿sale? Y por último, la última medida que vamos a tomar en cuenta es la desviación estándar, que igual puede ser muestral o poblacional, pero pues ya solamente va a depender, eso obviamente va a depender de cómo hayamos elegido la varianza, dependiendo del problema. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la desviación estándar? Sencillo, pues si ya calculamos la varianza, que es s cuadrado en caso de que sea muestral, pues solamente le vamos a sacar la raíz cuadrada. Lo mismo cuando es poblacional, si ya conocemos el valor de sigma cuadrada, que es la varianza poblacional, pues la desviación estándar solamente es sacar la raíz cuadrada. Aquí les decía, pues va a depender simplemente de qué tipo de varianza hayamos elegido al principio. Entonces, hasta aquí dejamos primero la introducción de los conceptos, de las fórmulas, y ahorita vamos a ver un problema donde vamos a aplicar estos conceptos.